en su casa, que nos están mirando, a recibir a nuestro invitado del día de hoy. Él es abogado, vicepresidente del partido Opción Democrática, diputado por el Distrito Nacional y aspirante a reelegirse a la misma posición. Así es que le damos los buenos días y la bienvenida al señor José Horacio Rodríguez. Buenos días. No lo oímos. Ahora sí me oyen. Ahora sí le escuchamos. Ahora sí. Bueno, nada, les daba los buenos días y les decía que para mí es un gran gusto iniciar la jornada de hoy martes compartiendo con ustedes y con toda la comunidad dominicana de Nueva York y los Estados Unidos. Aquí me acompaña el señor Luis Amadís, el señor Eduardo Payano y el señor Pérez, Oscar Pérez. Oscar Pérez, un placer. Bueno, Horacio, señor diputado Horacio, hay muchas cosas en el panorama político de la República Dominicana, pero también ahora en el panorama social con la riada, las lluvias que cayeron en menos de 24 horas, que ha trastocado toda la vida nacional. Quisiéramos comenzar por ahí porque el presidente de la República ha decretado 3 días de duelo en la República Dominicana para ver cuál es la perspectiva, la panorámica que tiene usted al respecto. Bueno, este es otro ejemplo más para nosotros de que los fenómenos naturales, si no estamos preparados, si no nos adaptamos, si no tomamos las previsiones del lugar, se convierten en desastres políticos. Porque si hoy estamos lamentando las pérdidas humanas, si hoy estamos lamentando las pérdidas materiales, el dolor que ha ocasionado estas lluvias el pasado sábado, en un día en el que llovió la cantidad de agua equivalente a 4 meses de lluvia, concentrados en algunas horas de lluvia a partir de la media mañana del sábado hasta avanzada la tarde, casi la noche, es porque precisamente no hemos tenido las decisiones políticas para preparar las infraestructuras para recibir esa cantidad de lluvia, para preparar las infraestructuras viales, físicas, las edificaciones viales, para poder asegurarnos que esa cantidad, esos fenómenos naturales no conlleven la pérdida de vidas humanas que ha conllevado. Y por eso nosotros hacemos el llamado de que tenemos que estar preparados, hacer las inversiones necesarias para adaptar nuestras infraestructuras y también la logística. O sea, ante la inminente llegada de ese fenómeno que desde días atrás se sabía que venía, es injustificable que ese sábado no se hubiera decretado como día no laborable, para que las personas no estuvieran trabajando en sus lugares de trabajo y que llegaran a sus viviendas y no pudieran ni siquiera acceder a las viviendas porque ya se encontraban completamente inundadas. En la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, que es la que me toca representar, que mucha gente la considera la circunscripción más rica del país, donde se entiende que casi no hay pobreza, han sido muchísimos los sectores y las comunidades que lo han perdido todo, que el agua entró hasta los segundos pisos y que no estaban dentro de sus hogares, las familias que ahí vivían, para poder ver que el agua estaba entrando y poder entonces salvar sus enseres básicos. Personas que se han quedado sin lugares donde dormir. Ayer visitábamos el ensanche Quisqueya, que está en el centro, en el corazón del Distrito Nacional, y me encontraba con señoras de la tercera edad que están durmiendo en sillas de metal con almohadas, que no tienen un hornito donde cocinar, que no tienen una nevera donde guardar alimentos, y todo eso se está viviendo porque los desagües no están preparados, porque la infraestructura de los alcantarillados tampoco está preparada, porque no se ha querido invertir, porque donde se han hecho las inversiones no ocurrieron esas inundaciones, y es un momento ahora mismo en el que nos encontramos de llamada a la solidaridad, donde tenemos que abocarnos a apoyar a todas esas familias que lo han perdido todo para que puedan retomar la normalidad, y de llamado para las inversiones necesarias ahora que vamos a aprobar el presupuesto del año 2024 en el Congreso Nacional, para que esto no se repita en las dimensiones en las que ha ocurrido. Señor diputado, señor Horacio, Oscar Pérez, Levántate New York. Usted es el representante de Opción Democrática, un partido que surgió
cuando la señora Minuta. Minuta Vares sale del PLD, forma un partido. En elecciones anteriores ustedes han sido parte de un intento de un frente de lo que se llama la izquierda en República Dominicana. Y tengo entendido que para estas elecciones ustedes van aliados con la Fuerza del Pueblo y el partido de Guillermo Moreno va con el PRM, lo cual significa que no hay un frente. ¿Cuáles son las razones por las cuales los partidos de la derecha o centro derecha, como son PLD, Fuerza del Pueblo, PRD, han sido capaces de crear una alianza y los partidos llamados progresistas o de izquierda son incapaces? Tanto así que, bueno, ustedes fueron muy críticos de las acciones del PLD, tanto así que se salieron del PLD. ¿Cómo usted me explica esto? Gracias, Oscar, por la pregunta, porque me permite aclarar. Ha habido mucha manipulación. Opción Democrática no va aliado a la Fuerza del Pueblo. Opción Democrática tiene su candidatura presidencial, que es la primera mujer y primera persona, hombre o mujer, millennial, de la generación de los millennials, candidata a la presidencia de la República, que es Virginia Antares. Y invitamos a toda la comunidad dominicana en el exterior que conozca la candidatura de Virginia, porque es una propuesta refrescante, fresca, innovadora, progresista. En el escenario político actual, para mí la candidatura presidencial más atractiva que hay, Virginia Antares Rodríguez, la pueden encontrar así en las redes sociales y conocer su propuesta presidencial. Ahora bien, en los niveles congresual y municipal, donde la competencia es en candidaturas para el Congreso y los ayuntamientos, Opción Democrática hace su alianza con alrededor de 10 partidos políticos del sistema. ¿Para qué? Para poder lograr, a través de esos acuerdos electorales, garantizar una representación plural de las diferentes fuerzas políticas en el Congreso Nacional. Nosotros tenemos un sistema electoral que está diseñado para que exclusivamente los partidos mayoritarios puedan alcanzar representación, porque aquí se aplica lo que se conoce como el método de Hunt, en listas abiertas en votaciones plurinominales. Eso significa que nosotros podríamos, como partido político, tener los diputados más votados en las circunscripciones donde llevamos candidatura y ninguno de ellos ganar si no hacemos acuerdos electorales. Nosotros estamos con estos acuerdos burlándonos del sistema electoral que está diseñado para los partidos mayoritarios y asegurándonos así poder participar con partidos políticos del espectro opositor, porque somos un partido político opositor al actual gobierno, y así garantizar llevar al Congreso Nacional, a los ayuntamientos, representantes de la ciudadanía. Ya está bueno de tener en el Congreso representantes de partidos políticos, de grandes empresarios y del gobierno. ¿Dónde están los representantes, los diputados, los senadores del pueblo, de la ciudadanía? Yo no los veo casi, porque veo solamente actuar a la hora de votar los diputados de Abinader, los diputados de Hipólito y los diputados así de cada uno de los líderes políticos de la oposición. Pero ¿dónde se quedan los diputados del pueblo? Bueno, Opción Democrática la está llevando y allá tenemos en Nueva York dos excelentes candidatos, el compañero Ángel Bogar y la compañera Carolina Beltré, que están postulándose para representar a la diáspora, a la ciudadanía de la República Dominicana residente en los Estados Unidos, no con el interés de venir aquí al Congreso a votar por la línea que le baja el gobierno o los líderes políticos, sino los intereses de esa comunidad trabajadora que aporta muchísimo a la República Dominicana en todos los sentidos, no solamente económico, también cultural, político, social, y que tiene que verse representada en esta Cámara de Diputados. Y por eso nosotros hemos hecho esos acuerdos electorales, no con la Fuerza del Pueblo, sino con 10 partidos, incluyendo la Fuerza del Pueblo, pero también el Frente Amplio, también el Partido Revolucionario Dominicano, también el Partido de la Liberación Dominicana, todos los partidos de la oposición. Con todos hemos hecho acuerdos para garantizar un Congreso más equilibrado, donde el gobierno no puede imponer con los recursos del Estado a sus representantes y luego tener un Congreso controlado como a control remoto por el presidente de la República, porque eso le hace mucho daño al país y yo lo he podido ver en estos años en el Congreso Nacional, donde he visto que cada vez la importancia del rol opositor en el Congreso, porque permite tener equilibrio, permite tener contrapeso y que no se imponga cuanta bellaquería el gobierno quiera hacer para favorecer sus intereses. Sí,
José Horacio, gracias por estar con nosotros acá en Levántate New York. Luis Amadís, por lo que me toca. Fíjate, mi pregunta es la siguiente. ¿No se vislumbra una interpelación ante la Cámara de Diputados del ministro de Línea Ascensión? Porque en Dominicana pasa de todo y nadie establece responsabilidades, por lo menos de que no se pueda repetir la falta de prevención. Sobre todo cuando en pleno torrencial, la mayor parte de las autoridades edilicias estaban reunidas en Punta Cana. No sé si fue que lo agarraron fuera de base, pero por lo menos si se hubiese determinado el cierre de todos esos túneles, todos esos pasos a desnivel, pues la tragedia hubiesen sido mucho menos. Pero está sobre el tapete interpelar a de Línea Ascensión para ver qué pasó. O sea, ¿cuál es la responsabilidad que él tiene como ministro en esto? Bueno, en 2 horas, a las 11 de la mañana, tenemos previsto sesionar la Cámara de Diputados. Yo espero que en la agenda sea incluida esa moción de interpelación, porque, o sea, es de rigor, y somos un país que se respeta, que el Congreso Nacional, el Poder Legislativo, pueda tener conocimiento de qué había hecho el Ministerio de Obras Públicas y qué no había hecho, si había tomado en serio las alertas que se habían hecho sobre la infraestructura vial, específicamente de la 27 de febrero, para evitar esas muertes. Hubieran podido haber sido evitadas 9 personas que murieron bajo los escombros de la pared que se desprendió en el paso a desnivel de la 27 de febrero con Máximo Gómez, si hubiera recibido el mantenimiento necesario y si se hubiera detectado la fragilidad de esa infraestructura y su vulnerabilidad. Y yo pienso que es de rigor. Y si no se interpela es precisamente porque tenemos un Congreso controlado por el oficialismo. Y por eso yo hablo de la insistencia de tener un Congreso más plural, integrado por diferentes fuerzas políticas, donde una sola fuerza no tenga el control completo del Congreso, porque eso debilita la calidad de la democracia y la calidad del trabajo que hace el Congreso Nacional. En este Congreso nosotros solicitamos interpelar al ministro de Salud Pública ante las muertes de 12 niños un fin de semana en la maternidad de Los Minas, y no fue posible interpelarlo. También ante el brote de dengue que hubo en el país, que se llevó la muerte también de muchos niños y niñas, que abarrotó los hospitales sin que hubieran las medidas que se debieron haber tomado para prevenir esta enfermedad cuando se sabe cuáles son las temporadas de dengue. Y el Congreso se negó ni siquiera a incluir en la agenda del Pleno el conocimiento de esa solicitud de interpelación. Y eso habla del flaco servicio al país que les rinde el Congreso Nacional cuando es controlado por el gobierno del momento. Y eso no es porque es el PRM el gobierno, porque eso pasaba igual cuando era quienes hoy están en la oposición, que eran gobierno. Pasaba lo mismo. Cuando controla el mismo partido que está en el gobierno, el Congreso, entonces el Congreso no hace su trabajo de contrapeso y de equilibrio y de defender los intereses de la ciudadanía, porque por encima pone los intereses del gobierno de turno. Y por eso la apuesta a Opción Democrática es a construir ese equilibrio, ese Congreso plural, diverso, que no esté controlado por un solo partido, y a eso nosotros estamos apostando. José Horacio, Eduardo Payano le saluda. En política se da un fenómeno que no necesita mucho análisis, y es que hay precandidatos o candidatos que marcan bien, con buenos niveles de simpatía, sin embargo el partido no. Pero también se da lo inverso, que el partido marca y el candidato o el precandidato no marca. ¿Cuándo se convierte esa simpatía en voto duro? Cuando el candidato marca bien y el partido marca bien, porque un asunto es la simpatía para ese candidato que aglutina los votos para el proceso. ¿Cómo se siente usted en este momento? Usted está marcando con buenos niveles, su partido marca con buenos niveles para tener ese voto duro, porque tenemos por ejemplo el caso del Partido Reformista. Habían reformistas y otros balagueristas, habían gente que votaban por Balaguer, pero no eran simpatizantes ni de un candidato, pero tampoco del partido, sino que eran balagueristas. ¿Cómo se siente usted en este momento? Nosotros estamos actualmente en los primeros lugares de simpatía en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional y me siento sumamente agradecido. Eso es un compromiso para seguir haciendo el trabajo bien hecho que hemos hecho hasta ahora. Y la ciudadanía dominicana ha ido aprendiendo a votar de manera inteligente. Y en las elecciones del 2020 vimos cómo la ciudadanía fraccionó el voto. Mientras yo me presenté en el marco de un pacto de fusión
en la boleta de Alianza País. Y mientras a nivel nacional nosotros no llegamos al 1% de los votos, en la circunscripción 1 del Distrito Nacional, donde yo iba como candidato, nosotros alcanzamos el 15% de los votos, lo que me permitió ganarme un escaño y fui el diputado más votado de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, sin ser de ninguno de los partidos tradicionales que cuentan con mayoría. Lo que te dice que la ciudadanía dominicana está aprendiendo a votar de manera inteligente, está aprendiendo a fraccionar el voto para buscar la mejor representación dentro de la oferta electoral. Y yo apuesto a que eso seguirá siendo de esa manera. Y en este momento nos encontramos, Eduardo, en los primeros lugares de la simpatía. La circunscripción elige 6 diputados aquí en esta circunscripción y nosotros estamos marcando entre los 2 primeros lugares, compitiendo por el primer lugar entre primera y segunda posición, y aquí se eligen 6. O sea que estamos súper bien valorados y posicionados y vamos a seguir trabajando para mantenernos, porque eso se gana, es producto del trabajo que hacemos. Eso no es un cheque en blanco, eso hay que ganárselo cada día. Así que vamos a seguir trabajando para mantenernos en ese sitial. José Horacio, a propósito de que usted está hablando sobre el dominio que tienen los partidos tradicionales en el Congreso de la República Dominicana, usted es uno que no pertenece a ese grupo. ¿Ha podido hacer, José Horacio, la diferencia en el Congreso de la República Dominicana? Mi paso por la Cámara de Diputados ha significado que en el país aprobemos la ley que prohíbe el matrimonio infantil, que nos tenía en la mirilla de la comunidad internacional como un país que violaba los derechos humanos, sobre todo de las niñas y adolescentes. Ya eso está prohibido gracias a una ley que nosotros depositamos y que pudimos cabildear para que sea aprobada. Mi paso por el Congreso también significó salvar que fuera incluido en el fideicomiso de Pedernales 6 millones de metros cuadrados de áreas protegidas, que nosotros levantamos la voz de alerta dentro del Congreso Nacional cuando desde la sociedad civil nos hicieron la denuncia y pudimos frenar que se aprobara ese contrato que iba como caña para el ingenio, porque venía del Ejecutivo y nosotros logramos que fuera corregido y que fueran excluidas esas áreas protegidas del contrato. Mi paso por el Congreso ha significado que ya en la Cámara de Diputados se haya aprobado la ley que reconoce la licencia de paternidad para proteger a las familias dominicanas, para fortalecer a las familias dominicanas, para que los padres puedan estar presentes en sus hogares cuando le nace un nuevo bebé, una nueva bebé que llega a integrar a la familia, fortaleciendo así las familias dominicanas, y eso ha sido posible gracias a que yo he estado en el Congreso y presenté ese proyecto de ley y cabildeé junto con el diputado Johnny Medina, la diputada Yordalisa Peguero, Magda Rodríguez, para que pueda ser aprobado. Y así hemos podido levantar la voz ante muchos otros temas, como para defender a los productores nacionales, productores de habichuelas, productores de pollo, de leche, de huevos, para que se protejan sus actividades productivas ante los privilegios que este gobierno ha concedido a los importadores de esos mismos productos. Y hemos también defendido a las capas medias, exigiendo que se aplique el ajuste por inflación, la inflación que ha habido en los últimos años, que no se ha visto, no ha venido de la mano de un alivio fiscal para el pago de impuestos como establece el Código Tributario, violando el Código Tributario. Los últimos gobiernos tienen 8 años consecutivos manteniendo congelado las escalas de impuestos sobre la renta que los dominicanos debemos pagar de nuestros ingresos, violando la ley. Y nosotros hemos estado ahí llamando la atención, exigiendo, demandando, reclamando para que se aplique ese ajuste, porque si aumentan los precios de los productos, pues entonces tiene que disminuir la carga impositiva. Y eso ya está en la ley y los gobiernos se niegan a aprobarlo. A la hora de aprobar el presupuesto general del Estado, incluyen una cláusula para violar la ley y así no tener que aplicar ese ajuste. Y si bien eso no lo hemos podido lograr, sí hemos podido levantar la voz, exigir y lograr que la oposición se articule para que votemos a favor en la aplicación de ese ajuste. Y esas son algunas de las diferencias que nosotros hemos podido hacer dentro de este Congreso, para citar solo algunas. Sí, aunque yo sea uno, sí podemos articularlo, y eso es lo que yo he aprendido, que las cosas se logran articulándonos con actores que piensan diferente a nosotros, pero que podemos encontrar puntos comunes para favorecer a los dominicanos y dominicanas y su calidad de vida. ¿Me oye? Sí, le escucho. Ok, perfecto. Hay algo que yo quisiera que usted nos explicara, porque yo lo encuentro muy contradictorio. Usted es diputado de la circunscripción número 1, que es la que tiene, yo la llamo, el cuadrilátero de la riqueza.
porque ahí es que están todos los ricos del El país. polígono. El polígono uno, pero no son del polígono, eso no incluye La circunscripción es Guachupita ni Gualey. esa es la 3. Entonces yo me veo como que es el polígono más rico de la República Dominicana el que vota más hacia la izquierda, porque que no hay representantes dentro de los pobres. ¿Cómo es posible que teniendo los llamados partidos progresistas o los partidos de izquierda, alto nivel de simpatía dentro de los grupos, dentro de la clase alta y la clase media de la República Dominicana, hayan sido incapaces de crear un partido o un movimiento que, representando los intereses de esa gente, porque ellos quieren una agenda como la de Opción Democrática, pero que realmente sea una alternativa al poder? Porque es claro que los niveles de apoyo están ahí. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, Oscar, en nuestro país no hay un voto ideológico duro o fuerte. La gente vota por otras razones. Y eso, bueno, ya ahí están los asesores políticos, los expertos en campañas políticas, para poder definir qué hace que una gente se incline a votar por una opción política. La mayoría de la gente vota por un candidato porque le cae bien o porque le puede despertar algún nivel de esperanza. Y esa esperanza puede estar... puede significar, bueno, porque es un candidato que se parece a mí, o porque es un candidato que me despierta credibilidad, porque lo he visto que es coherente, porque es serio y no es cómplice de los actos de corrupción. Hay muchas razones por las cuales se inclina una persona a votar, que van mucho más allá de lo ideológico, de la definición al espectro izquierda o derecha. Acabamos de ver, por ejemplo, elecciones en Argentina. Yo no creo que la gente votó por Milei porque fuera libertario, anarquista, capitalista, libertario. La gente votó por Milei por un rechazo a una partidocracia que lo tiene sumido en su más grave crisis política de toda la historia, con una inflación anual de un 140%. Aquí nos está golpeando en el país la inflación en República Dominicana, y la inflación más alta anual en los últimos años, lo que ha alcanzado es un 11%. Imagínense un 140%. Estamos hablando de una inflación 14 veces más alta que la de nuestro país, y la inflación en nuestro país ha golpeado a amplios segmentos de la sociedad. Entonces, es esa crisis económica la que hizo que la gente votara en contra de quienes son responsables de esa crisis económica y que tienen sumido, por ejemplo, a los argentinos un 40% de pobreza, su nivel más alto de pobreza en su historia reciente. Entonces, los pueblos votan incluso en países con partidos políticos más anclados en propuestas ideológicas. Ni siquiera la mayoría votan por esas ideas en términos ideológicos, sino por cómo está el costo de la vida, cómo está marchando la economía, cómo está, cuál es la situación del momento en términos de calidad de vida, de seguridad ciudadana, dependiendo de cuál sea el tema del momento que movilice hacia ese voto. Entonces, ¿cómo nosotros podemos conectar con esos segmentos de la ciudadanía? Ese es el desafío que tenemos. ¿Cómo podemos despertar esperanza? Desde Opción Democrática, para eso estamos trabajando. Estamos en las calles, estamos en todos los espacios de la vida pública, culturales, sociales, académicos, llevando nuestras ideas, nuestras propuestas, nuestro trabajo. Yo creo que nosotros tenemos que exhibir el trabajo que hemos hecho. Yo soy el único representante de Opción Democrática en la Cámara de Diputados, y yo creo que es un trabajo que se ha diferenciado del de la gran parte de legisladores. Entonces, nosotros tenemos que visibilizar ese trabajo y decir, mira, esto es lo que representa Opción Democrática. ¿Tú quieres más de esto? Más legisladores que vayan ahí a cuestionar el endeudamiento irresponsable y a tratar de frenarlo. Más legisladores que vayan a defender las finanzas públicas, a defender un sistema, un régimen tributario que no cargue más a quienes menos tienen mientras genere privilegios a quienes más tienen, como cuando ustedes me vieron allí denunciando que se pretendían aprobar exenciones fiscales para la importación de yates que pueden costar millones de dólares, y usted puede importar, se estaba proponiendo una ley para importar yates que pueden costar millones de dólares sin pagar un peso de impuesto, mientras cuando vamos a comprar un papel de baño, no importa el salario, que ganemos 15,000 pesos mensuales, que no da ni siquiera para la mitad de la canasta básica familiar, y ya tenemos que pagar impuestos por ese papel de baño. Entonces es un sistema muy injusto. Tú quieres tener un representante que luche contra esas injusticias del sistema, bueno, pues vota por un representante de Opción Democrática. Y eso es lo que nosotros estamos promoviendo, para poder ganarnos ese apoyo popular y que eso se traduzca en votos en las urnas y en una mayor representación de esa buena política en los espacios de toma de decisión. José Horacio, ya yo de nuevo, para culminar con lo que me toca.
Fíjate, a mí me hace sentir hasta bien ver jóvenes como usted en el Congreso Dominicano, porque eso significa que la juventud es el presente. Pero yo tengo una inquietud, sobre todo como en República Dominicana, en la partidocracia de hoy, no hay ninguna diferencia ideológica entre un partido y otro, sino que es una cuestión de forma, no una cuestión de fondo prácticamente. Pero el Partido Opción Democrática, entre otros, de partidos con poca membresía, o sea que no son los partidos tradicionales que derrochan recursos para estar en los medios de comunicación y todo eso. Yo acabo de seguirlo a usted en Twitter, anoté los nombres de los candidatos a diputados de acá porque no los conocía. Y entonces precisamente esa es mi pregunta, ¿cuál es el método que ustedes pretenden utilizar para tener más presencia en los medios? Para que el ciudadano, no solamente el que pertenezca a la circunscripción número 1, sino en el país por completo. ¿Cuál es el trabajo que ustedes están haciendo en la Cámara de Diputados con representación única de usted hoy día? Pero ¿cuál es el método para que su mensaje pueda llegar a una mayor parte de la población dominicana? Que no se nos queden en el ostracismo. Cuando yo veo, por ejemplo, a un Marchena decir mañana hay 15 dirigentes del PLD en los medios de comunicación, escojan el que ustedes quieren ver. Claro, ahí hay recursos multimillonarios, eso lo sabemos, pero ustedes como partido minoritario y partido pequeño tienen que hacer uso del mínimo centavo y de los medios de comunicación que están comprometidos con el desarrollo de República Dominicana. Pero ¿cuál es el plan? Como Levántate New York. Mira, nosotros estamos haciendo estas campañas de todos nuestros candidatos con el corazón en la mano, prácticamente sin recursos, pero con el amor a la República Dominicana y cómo se hace la política democrática, a través del contacto y la persuasión. Todos los días contactando personas. Las personas se contactan cara a cara, de manera directa, en un volanteo, en un mano a mano, en una visita a un hogar, o a través de un medio de comunicación como este. Nosotros estamos contactando personas, porque todo el que lo está viendo ya entró en contacto con nosotros. Yendo a los medios de comunicación, utilizando las redes sociales, y en cada uno de esos espacios donde podemos contactar a las personas, ya sea de manera presencial o virtual, persuadiendo de la necesidad de construir una República Dominicana como la que soñamos, en la que podamos tener nuestros derechos garantizados. Y eso solamente se logra con buena política, con una política que va a los espacios de toma de decisión a garantizar que el presupuesto público está dirigido a garantizar servicios públicos de calidad. ¿Para qué? Para que haya una educación de la más alta calidad, que no tengamos que recibir una educación privada como yo tuve el privilegio de que mi padre me la ofrecieran, para yo tener todas las oportunidades de tener una educación que esté a la altura de los países desarrollados, con las mismas habilidades y herramientas. Que no, que todos los dominicanos, aunque hayan nacido en Dajabón o en Pedernales, puedan tener la misma calidad de la educación que recibí yo. Y eso se puede si invertimos en educación de calidad y no se roba el dinero del 4%, para que haya salud pública universal, para que los servicios de salud que tú puedas alcanzar no dependan de tu capacidad de pagar un seguro médico mejor, sino que simplemente depende de que el Estado está ahí para garantizárselo a todo el mundo. Y el dinero está. Lo que pasa es que está mal distribuido, está mal asignado y está mal administrado. Y eso es lo que nosotros estamos ofreciéndole a la ciudadanía. Voluntad política, de actores políticos que creemos en la capacidad del Estado de garantizarlo. Porque nosotros tenemos hoy en día un gobierno que no cree en el Estado y que por eso tiene una tendencia a privatizarlo todo, porque no cree que el Estado tiene las posibilidades de hacerlo. Y cuando eso se privatiza, esos servicios públicos se privatizan, solamente pueden acceder a ellos quien tiene los recursos para pagarlos, no todo el mundo. Y por eso nosotros no creemos, y por eso nos hemos colocado en la trinchera opositora, como un partido político opositor, porque tenemos que ese camino solamente garantiza derechos a quienes pueden pagar esos derechos. Y la mayoría de dominicanos y dominicanos no se han beneficiado del crecimiento económico que ha vivido la República Dominicana en las últimas décadas y por lo tanto no lo puede pagar. Pero si ese crecimiento se distribuye un poquito mejor a través de que el Estado sea capaz de captar parte de ese crecimiento económico y traducirlo en servicios públicos de calidad para la población, sí podremos vivir mejor, sí podremos tener nuestros derechos garantizados. No tendremos que, si queremos tener una vida digna, emigrar a otros países para que nos garanticen esos países lo que el nuestro no es capaz de garantizarnos, porque ha ido concentrando en unos pocos esas grandes riquezas. Esa es la puerta de Opción Democrática. Yo les invito, Luis, a que así como tú buscaste en Nueva York quiénes son los candidatos de nosotros, a que todo el mundo busque en sus demarcaciones cuáles son los candidatos que nosotros estamos presentando. José Horacio, tu oratoria en cualquier momento quizás me pueda convencer,
aunque mi primera pregunta quedó mutilada, ahora le formulo esta. Ya uno está harto de ver algunos legisladores que duran 4 años en el Congreso y nunca someten un proyecto de ley. Ustedes las han visto. Nunca someten un proyecto de ley. ¿Qué proyecto de leyes tiene usted acumulado en este momento que lo pueda ofrecer en el Congreso y que naturalmente sea un proyecto de nación? Pero yo le mencioné, don Eduardo, el proyecto de ley que consiguió prohibir el matrimonio infantil en la República Dominicana, donde hay registros de niñas de hasta 13 años casadas en las oficialías del Estado Civil con hombres que le llevan 40 y 50 años, ya no es posible gracias a que José Horacio sometió una modificación al Código Civil y fue aprobada, que es la ley número 1-2021, la ley que establece la licencia de paternidad, para que los padres, en lugar del día siguiente de haber su esposa dado a luz, tener que ir a trabajar, pueda contar con 15 días para estar en su hogar apoyando y acompañando a su esposa que acaba de dar a luz, o su compañera, y cuidando a su bebé. Es una ley que se aprobó en la Cámara de Diputados gracias a José Horacio. Pero yo tengo más leyes como la Ley General de Teatro para promover las artes escénicas y la cultura en la República Dominicana, que se encuentra hoy en día en la Comisión de Cultura de la Cámara. Yo tengo la ley que establece sanciones a los funcionarios públicos que no presenten su declaración jurada de bienes una vez salen del cargo. Hoy en día la ley sobre declaraciones juradas de bienes no establece ninguna sanción para aquel funcionario público que no haya presentado su declaración jurada cuando sale del cargo. He presentado un proyecto de ley que se encuentra hoy en la Comisión Permanente de Cámara de Cuentas para establecer una inhabilitación de hasta 10 años a aquellos funcionarios públicos que al salir del cargo no hayan hecho su declaración jurada de bienes, lo que le permite al Ministerio Público tener herramientas para perseguir y sancionar la corrupción administrativa, de determinar cómo se incrementó el patrimonio público de aquellos funcionarios que pasando por el Estado se enriquecieron sin poderlo justificar. Y esa ley se encuentra en la Comisión Permanente de Cámara de Cuentas. La ley que establece los debates presidenciales para poder conocer a la hora de llegar el momento electoral cuáles son la oferta programática de cada uno de los candidatos que aspiran a ser presidente de la República, y que así como se celebran en los Estados Unidos, y nosotros hemos visto esos debates presidenciales entre Donald Trump y Hillary Clinton en el 2016, entre Donald Trump y Joe Biden en el 2020, y veíamos, bueno, qué piensan cada uno de esos candidatos sobre la política migratoria, qué piensan esos candidatos sobre la política económica y de endeudamiento público, sobre la reforma tributaria, que aquí todos hablan de que el país necesita abocarse a una reforma tributaria. Bueno, yo quiero saber, cada uno de los candidatos a la presidencia de la República, ¿por dónde piensan recaudar más? ¿A quiénes le piensan recaudar más? ¿Cómo van a hacer esa reforma tributaria, esa reforma fiscal? Bueno, que lo veamos en un debate presidencial. Yo he sido depositario del proyecto de ley de los debates presidenciales que hoy se encuentra en la Comisión Permanente de Junta Central Electoral. Y yo tengo ya 3 proyectos de ley aprobados en la Cámara de Diputados. Mencioné el de matrimonio infantil, el de licencia de paternidad y el que designa la calle número 1 de La Esperilla con el nombre de la doctora Acela Morel Pérez, que fue una luchadora antitrujillista que estuvo presa y fue torturada en la cárcel de la 40 junto con las hermanas Mirabal, y que fue sobreviviente de la dictadura, y que es una calle de mi circunscripción que yo represento, que llevaba el nombre de calle Primera, y que me parece un justo homenaje a una mujer dominicana, patriota valiense, que luchó por la democracia. Y mira, solamente el 7% de las calles del país llevan nombre de mujer. Y yo con ese proyecto de ley he logrado que ese porcentaje aumente, y además que se haga un justo y reconocido homenaje póstumo a una luchadora por nuestra democracia. Hay diputados que han pasado hasta 3 periodos por el Congreso y no han logrado que se apruebe un solo proyecto de ley de su autoría. Yo llevo 3 en 3 años, y más una gran cantidad de proyectos que llevo en agenda depositados y otros en proceso de redacción, como la ley para la protección de víctimas en los procesos penales. Hoy en día, las víctimas y testigos en los procesos penales no cuentan con herramientas para que sean protegidas. Y tú tienes a veces testigos que no se atreven a declarar con una prueba de haber cometido un homicidio porque tienen miedo de que estuviera a peligro. Esta ley para la protección de víctimas y testigos le garantiza una protección del Estado, que pueda incluso garantizarse una vivienda donde vivir mientras el proceso penal está en curso, que no sea conocida, y seguridad para que pueda declarar ante un tribunal si ha sido testigo o víctima de un crimen, y que puede ver su vida en peligro si declara, y luego esas redes mafiosas saben dónde vive y pueden hacer un acto de rendición de cuentas y poner en riesgo su vida. Yo no he parado de trabajar a nivel legislativo estos 3 años, no solamente presentando buenos proyectos de ley, sino asegurándome
que esos proyectos de ley que llegan desde el Poder Ejecutivo sean bien analizados, sean bien depurados y sean alertada a la ciudadanía cuando alguno de esos proyectos que manda el Poder Ejecutivo tiene artículos que perjudican a la población, como es el caso del proyecto de presupuesto general del Estado que estamos conociendo ahora, que establece artículos que específicamente el artículo 45, que deroga la aplicación del ajuste por inflación. Y para eso hace falta legisladores con el ojo bien puesto, estudiando cada artículo que pasa, que no solamente presenta nuevos proyectos de ley, sino que se asegura que los que llegan no perjudiquen a la población y que levanten la voz de alerta cuando eso sucede. José Horacio, tú sabes, antes de despedirte, porque ya el tiempo se nos ha agotado, quiero que sepas que el chat de Levántate New York siempre está activo. Dice Daniel Peralta Arsenal, el 99% de los legisladores dominicanos tienen por lo menos una menor mudada y desde que llegan al poder dejan la esposa original. Y entonces se pregunta él, Daniel Peralta dice, la primera vez que veo a usted diputados, Dios, un cliché. También dice Ángel Bogar, el mejor congresista dominicano. Y Pichina 13 dice, ojalá y logremos muchos más representantes como José Horacio, que sí trabaja por los intereses del pueblo. Ya tú sabes, dice Ángel Bogar, cuáles proyectos de ley han introducido y han pasado los diputados de ultramar, pero que quisimos que ya tuviera esta retroalimentación y decirte que muchas gracias y que las puertas de Levántate New York están siempre abiertas para otras ocasiones. Muchísimas gracias a ustedes. Yo sé que si ustedes nos lo han demostrado, yo les agradezco muchísimo por la visibilidad que le han dado a nuestro proyecto político y les quiero invitar a todos los dominicanos a que voten por los diputados y diputadas de Opción Democrática en la casilla 29 y que busquen sus propuestas. Yo no quiero que voten a ciegas, yo quiero que busquen y analicen cuál es su programa de agenda legislativa, qué proponen y se van a encontrar con las mejores propuestas en esos candidatos a diputados y diputadas de Opción Democrática. Allá en Nueva York, Ángel Bogar y Carolina Beltré, búsquenlos en las redes sociales, estudien sus propuestas y apuesten a esos candidatos que yo sé y les garantizo que van a promover la buena política para que sea expandida en el Congreso Nacional, porque con eso vamos a vivir mejor. Muchas gracias a José Horacio Rodríguez, abogado, vicepresidente de Opción Democrática y diputado de la circunscripción número 1. Ahora les invito a que hagamos una brevísima pausa y retornamos en un momento con el resto del contenido de su espacio Levántate, Nueva York. Vacunas actualizadas contra el COVID-19 y la gripe se recomiendan a todas las personas a partir de los 6 meses, especialmente si tienes 65 años o más, tienes una enfermedad preexistente como asma, diabetes o cardiopatías, o estás embarazada. Las vacunas refuerzan tu protección contra las variantes actuales. Mantén tu seguridad y la de los tuyos. Y cualquiera que sea tu motivo, vacúnate esta temporada. Llama a tu médico o al 311 o visita nyc.gov/COVID vaccine. Comunicadora, locutora, presentadora, empresaria. Lo menos que tengo es tiempo para esperar en una sala de emergencia. En caso de chequeo general, rayos X, fracturas y ahora con servicio de cardiología, el Centro de Urgencia Médica de la 181 y Audubon, Alto Manhattan, es mi única opción. El Centro de Urgencias Médicas en el 521 West de la calle 181, esquina Audubon en el Alto Manhattan, está para servirte. Juanchi, dime a ver. Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. Epa, pero bien ahí. ¿Y tú qué? Cuéntame de ti. Aquí contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme. ¿Empadrón qué? ¿Y qué es eso? Mira, hombre, eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de RD, pero desde el exterior, como si tú fueras a votar allá, pero viviendo aquí. Porque, ajá, uno vive aquí, pero el corazón lo tiene allá. ¡Sabroso! Pues llévame contigo que yo no me voy a quedar fuera. Vamos. Julia, busca tu cédula que vamos allí a empadronarnos. Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Agarra. Señores, seguimos aquí en su espacio Levántate Nueva York. Si no se ha suscrito,
suscríbase a nuestro canal de YouTube. Ahí en su pantalla está el código QR. Solo tiene que acercar la cámara de su celular, la acciona y lo va a llevar directamente a nuestro canal de YouTube. Ahí usted va a encontrar este programa, Levántate New York, que hacemos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, pero también va a encontrar otro contenido tan interesante como este. Así es que les invito a que se pongan a la moda y se suscriban a Levántate Nueva York. Mira, voy a describir brevemente el espacio físico, si es que cabe el término, de lo que es la circunscripción número 3 en el Distrito Nacional. Naturalmente que los niveles de pobreza que se viven en esa circunscripción es lamentable. Pero mira dónde comienza, quienes conocen el Distrito Nacional. La circunscripción 3 comienza en Santa Bárbara, que está el Timbeque. Ahí sigue Mejoramiento Social. Por ahí sigue María Auxiliadora, La Ciénega. Sigue caminando al Luperón, Villa Consuelo, Capotillo, en Sánchez Payá, Simón Bolívar, La Ciénega, Domingo Sabio. Óyeme. ¿Cómo que se llama? Tierra Prieta, que es un... ¿Es en el río? Sí, por La Ciénaga, por ahí. Por La Ciénaga, efectivamente. Entonces... Pero el otro lado de Borojol, del otro lado del Puente Duarte, esa es la bueno, esa es parte de la circunscripción número 1. Pertenece a circunscripción 3, Borojol, que es lo que llamamos por ahí el Timbeque. El Timbeque, exacto. El Timbeque, por ahí ya está, esa parte está Borojol, porque hay una frontera imaginaria. Sí, porque entonces ahí también comienza la circunscripción número 1. Y Loma del Chivo. No, circunscripción número 1 le queda muy porque la zona colonial